Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Product Designer Academy. Yo soy Fran Gallardo, soy diseñador de productos digitales y en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestro proyecto de productdesigner.es. En este proyecto estamos pasando un sitio creado exclusivamente en WordPress a un headless WordPress, a una aplicación web hecha con React gracias al framework de Frontity. Bueno, en el vídeo de hoy el objetivo es comenzar a plantear la home de la aplicación. Aquí, como veis, en el sitio actual tenemos un hero, una cabecera donde tenemos un eslogan, donde tenemos una pequeña descripción, una imagen, es decir, tenemos al final una serie de contenido estático, por así decir, con una serie de contenido dinámico, es decir, por ejemplo, aquí tenemos 4 vídeos recientes que los estamos pidiendo directamente a la base de datos de WordPress. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las píldoras, donde tenemos una serie de contenido estático. Por ejemplo, aquí se explica qué es este contenido, pero este elemento de píldoras recientes es una petición a la base de datos donde le digo, oye, dame las 4 últimas píldoras que tengas ordenadas por fecha de publicación, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos enlaces a todas las píldoras y demás. Es decir, que nuestra home al final es una especie de accesos directos a otro contenido, a un contenido más dinámico. Bien, nosotros tal y como tenemos nuestra aplicación, de hecho voy a lanzarla. Está lanzada ya, voy a abrir aquí el localhost. Bien, aquí en nuestra aplicación, que este sería ahora mismo lo que es el componente de la home, nosotros cuando vamos navegando por el contenido, ¿veis? Aquí tenemos que estar cargando. Y cuando esté disponible, cuando termine el fetching, me lo va a mostrar. ¿Veis? Ya tengo el fetching y ya puedo navegar de forma bastante rápida, ¿vale? Pero porque ha terminado el fetching. Es decir, el contenido está preparado, está en el estado de Frontity para poder navegar con él. Esto ocurre porque cuando yo voy navegando y voy cargando todos los datos de la URL a donde voy, ya me aseguro de que siempre voy a tener los datos disponibles para mostrarlos. Es decir, cuando nosotros estábamos aquí, si recordáis, nosotros en el componente root, que es este componente inicial, este punto de entrada a nuestra aplicación, nosotros utilizábamos este hook de useEffect para hacer un fetch del contenido de píldoras y de vídeos, ¿vale? Para que estuvieran disponibles lo antes posible cuando yo o el usuario pulse a píldoras, pues lo antes posible estén disponibles para el usuario para no tener tiempos de espera muy prolongados. Esto en la home vamos a tener un problema, es decir, nosotros en la home vamos a tener que estar mostrando contenido, pero que ese contenido va a estar en muchas ocasiones en fetching, es decir, se va a estar pidiendo pero no va a estar disponible. Por lo tanto, no va a ocurrir como cuando íbamos a píldoras, sino que vamos a tener que ser especialmente cuidadosos para poder mostrar y trabajar con este contenido solo cuando esté disponible, es decir, cuando haya terminado el fetching. Y eso básicamente es lo que vamos a ver hoy, es decir, vamos a ver sobre todo cómo controlar el contenido y luego por otro lado, yo por ejemplo en este caso en Product Designer, yo voy a mantener este proyecto y yo no tengo ningún problema en que este contenido estático que esté en el propio componente, que esté en el código. Pero si yo esto lo realizo para un cliente, yo tengo que darle acceso al cliente para que pueda cambiar este contenido desde el sitio de WordPress, ¿no? Y eso también es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, de momento, aquí en nuestro punto de entrada a la aplicación, hemos visto que si estamos en la home, mostramos este párrafo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, si os parece bien, es empezar a crear un componente que sea aquí en Pages. Vamos a crear un nuevo componente que va a ser la home, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, como siempre, importamos React from React. Vamos a importar Connect de Frontity, ¿vale? Porque vamos a tener que trabajar con el estado. Y ahora vamos a crear nuestro home. Le vamos a pasar el estado, porque lo vamos a utilizar vía prop. Y creamos una arrow function que va a ser nuestro componente, ¿vale? Y esto devolverá lo que sea. Y ahora lo tenemos que exportar. Default home, pero inyectándole
nuestro estado. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ahora este componente, aquí vamos a devolver de forma temporal, por ejemplo, vamos a crear un fragment que encapsule todo el contenido que se va a renderizar de nuestro componente y vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, un H1, donde vamos a decir estamos en la home. ¿De acuerdo? Componente muy sencillo de momento, ¿vale? Nos vamos a ir a nuestro punto de entrada a nuestra aplicación y en lugar de pintar este párrafo, lo que vamos a es importar nuestro componente para poder usarlo. Home from. Vamos a Pages. Dentro de Pages, Home. Aquí lo tenemos disponible. Perfecto. Ya podemos utilizarlo. Y aquí, en lugar de este párrafo, pues ponemos nuestro componente Home. ¿De acuerdo? Perfecto, pues ahora mismo si actualizamos nuestro root, si vamos a nuestro proyecto, veremos que efectivamente ya estamos pintando nuestro componente. Bien, ahora vamos a ir un momento a nuestro sitio WordPress para ver cómo podemos crear esos campos, esos custom fields que necesitamos para que el usuario, o en este caso nuestro cliente o lo que sea, pueda añadir ese contenido estático en la home. Bueno, como veis aquí tenemos el panel de administración de nuestro WordPress, ¿no? De Product Designer Academy. Y aquí en ACF, en campos personalizados, he creado un grupo que lo he llamado Home Content. Y en su interior he creado un elemento, un custom field que se llama Home Slogan, que es de tipo texto y que tiene este identificador, Home Slogan, ¿de acuerdo? Estos campos solo se van a mostrar para si la página es igual a inicio. Es decir, yo he creado una página que tiene un ID determinado y entonces estos custom fields solo van a estar disponibles cuando la página sea inicio. Es decir, yo puedo crear ahora, por ejemplo, otro campo que sea, por ejemplo, Home Description, ¿de acuerdo? Que va a tener ese nombre y va a ser de tipo texto también, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo voy a actualizar y si ahora voy a la página inicio, veréis que tengo estos dos campos, estos dos custom fields disponibles para poder actualizarlos, ¿de acuerdo? Es decir, para poder crearlos. Voy a páginas, voy a inicio, y aquí, como veis, es muy importante que nos fijemos en el ID, porque vamos a necesitar el ID de esta página para recuperar esos datos. Es decir, en este caso concreto, yo podría indicarle a WordPress que inicio va a ser la página de home, ¿vale? Eso me va a dar ciertas ventajas porque voy a poder capturar todos los datos que tenga aquí de una forma mucho más directa, pero voy a hacerlo de forma distinta para que veas que yo puedo recuperar en mi página de home, es decir, en mi aplicación, puedo capturar custom fields de cualquier página o de cualquier elemento que yo quiera, siempre y cuando sepa cuál es el ID de ese elemento, de ese post, ¿vale? Bueno, ya sabéis que aunque esto sea una página, para WordPress es un post. Es un post con el ID 210. Bien, como aquí veis, ya tenemos en Home Content, en el grupo de personalizado de ACF, que tenemos Home Slogan, por ejemplo, vamos a ponerle aprende a crear productos digitales, ¿vale? Y como Home Description vamos a poner, por ejemplo, la que tenemos aquí, que es aprende a diseñar, a ver, aquí, ¿vale? Aprende a diseñar, desarrollar y lanzar al mercado aplicaciones web y móvil, conviértete en todoterreno digital, perfecto. Yo lo actualizo y una vez que he actualizado el contenido de esta página, en nuestra API de WordPress van a aparecer estos datos de custom field, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a comprobar ahora en cuanto se actualice la página. Bien, perfecto, ya está actualizada. Si nosotros ahora vamos, por ejemplo, a nuestro punto de entrada, a nuestro endpoint de páginas, voy a recargarlo. Aquí tengo todas las páginas del sitio, ¿vale? Es decir, si yo ahora me voy, mira, por ejemplo, a la 210, que es la página de inicio donde hemos añadido, aquí vamos a tener un elemento ACF, aquí lo tenemos, ¿veis? Este grupo ACF donde tenemos Home Slogan y Home Description, ¿veis? Con los valores que hemos introducido. Esto quiere decir que ahora, gracias a esto, nosotros podemos llamar desde Frontity y podemos almacenar en nuestro estado estos campos y ya podremos utilizarlos en nuestra home. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer esto. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a inspeccionar nuestro estado de Frontity.
para ver si tenemos algún dato, algún contenido de nuestra página. Como hemos visto, nuestra página era la 210. Bien, ahora mismo, aquí como veis, Page está vacío. No tiene nada porque realmente no hemos navegado hacia esa página de inicio y entonces no se ha descargado nada en el estado. Y tampoco le hemos dicho que se descargue, que haga un prefetch o que haga un fetch de ese contenido. Esto podemos hacer aquí en el root, podemos decirle aquí en este custom hook que también se descargue o que haga un fetch de la página de inicio, por ejemplo. Bien, simplemente ahora haciendo esto, si yo actualizo y yo recargo, como veis, si yo ahora voy a Frontity State Source, ¿veis? Aquí en Page ya tengo el contenido de la página con el ID 210, que es la inicio. Pero lo tiene porque se lo he pedido, ¿de acuerdo? Es decir, no he navegado, no se lo ha descargado, pero aquí al entrar a root le he dicho, oye, descárgate esto y como ya está disponible, ya puedo utilizarlo. Pero bueno, aquí estaba disponible porque realmente ha coincidido que estaba disponible, pero hay un momento en el que va a estar descargándose. Entonces nosotros, antes de mostrar ningún contenido aquí en la home, tenemos que asegurarnos de que este objeto está disponible, ¿de acuerdo? Para poder, una vez que estamos aquí, ya podemos capturar los valores de ACF y mostrarlos como hemos hecho muchas veces en nuestro producto. Pero sí que es cierto que aquí tenemos que tener especial cuidado en asegurarnos de que este contenido ya está listo, de que este objeto existe para poder mostrarlo en nuestra aplicación. Entonces vamos a nuestra home y vamos a ver cómo podemos mostrar de forma segura esos dos campos de ACF que hemos creado. Yo puedo almacenar en una constante este objeto, ¿de acuerdo? De hecho, lo vamos a hacer ya, por ejemplo. Yo puedo hacer una constante que sea, por ejemplo, page hero y que va a ser state.source.page, ¿vale? Y le vamos a pasar el ID de nuestra página, que es el 210. Bien, ahora mismo en esta constante tenemos almacenado todo lo que necesitamos saber sobre ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que si yo voy... Bien, ahora tenemos esa constante. Si yo pongo en un párrafo, por ejemplo, para que podamos visualizar el contenido del eslogan, ¿vale? Hacemos un párrafo y aquí vamos a hacer page hero .acf.home slogan. Vamos a comprobarlo, que realmente es eso. Frontity State Source. Si vamos a nuestra página, tenemos que en el objeto, aquí tenemos ACF es Home Slogan, ¿de acuerdo? Entonces, ACF Home Slogan. Este párrafo debe pintar el eslogan que hemos creado con ACF. Entonces, si yo salvo y actualizo, ¿veis? Aquí, como veis, ya me muestra el eslogan, ¿vale? Pero me lo muestra por mera casualidad, es decir, porque cuando yo lo he pedido ya se había descargado. Es decir, vamos a probar otra vez, vamos a poner también en la vista de detalle, por ejemplo. Aquí sería Home Description. Voy a actualizar. Es probable que cuando yo recargue, si no están los datos disponibles, esto me dé un error. ¿Veis? Aquí tenemos, mirad. Internal Server Error, ¿de acuerdo? Este error me lo está dando porque realmente está intentando mostrar algo que no tiene, que no está, cuyo objeto está vacío, ¿no? O no está creado, no existe. Entonces vamos a ver, de hecho aquí si muestro la consola un momento, ¿veis? Aquí lo tenemos. No se puede leer la propiedad ACF of undefined, ¿vale? Pues esta es un poquito la precaución que yo os pedía que teníamos que tener. Es decir, solo podemos mostrar esto si realmente el objeto está definido. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, esto realmente es muy sencillo. Podemos decir que si el tipo de objeto, si el type of, por ejemplo, page hero es undefined, es decir, si este objeto no existe, pues que me ponga, o que no haga nada, ¿no? Que no haga null. Perdón. Aquí vamos a hacer un ternario que sea null. Sin embargo, si existe, pues por ejemplo, que me muestre esto, ¿vale?
¿de acuerdo? Ahora solo me mostrará el eslogan si realmente la página, o sea, es decir, el contenido de la página ya está descargado y está disponible. Voy a recargarlo. ¿Veis? Ahora mismo no se está mostrando el eslogan porque se está descargando. Le he dicho que no muestre nada, que ponga null. Pero en el momento en el que esté disponible, podremos ver el eslogan. ¿Veis? Ya lo tenemos. Aquí, claro, tenemos por un lado la ventaja de que el usuario va a poder modificar estos campos a su gusto, pero por otro lado tenemos la desventaja de que, claro, esto es una petición que hacemos al servidor, es una petición y hasta que no esté este contenido no se va a poder mostrar. Es decir, es algo con lo que tenemos que lidiar y tomar decisiones con respecto al producto, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya hemos aclarado y hemos aprendido a controlar el fetching de datos para que no nos dé error la página, pues ya podemos seguir y continuar con lo que es el dinamismo de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Es decir, ir pidiendo, pues, por ejemplo, pues los últimos vídeos que tenga disponibles o las últimas píldoras, etcétera. Entonces, para hacer eso, es tan sencillo como lo siguiente. Si yo voy a mi aplicación, yo, por ejemplo, si quiero ver las últimas píldoras, lo primero que tengo que hacer es en una constante meter todas las píldoras que tengo. Esto ya lo hicimos en su momento para crear la página de píldoras, pero os refresco la memoria. Es decir, aquí debemos de tener un objeto, píldoras. Aquí lo tenemos, donde tenemos todas las píldoras, ¿de acuerdo? Entonces, como lo estamos llamando desde la home, es decir, como no lo estamos llamando desde el entorno donde estamos, en barra píldoras, sino que lo estamos haciendo desde aquí, vamos a tener que almacenar en una constante todas las píldoras que tenemos, crear una array a partir de sus valores y entonces poder mapear los tres últimos, ¿de acuerdo? Pero si recordáis, nosotros ahora mismo tenemos ordenadas las píldoras por ID. Esto realmente, si yo quiero mostrar, por ejemplo, las tres píldoras más recientes, tendría que hacer un reverse, es decir, darle la vuelta a todos los elementos de este array una vez que esté construido. Porque claro, cuanto más reciente sea, mayor será su ID, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, crear una array a partir de este objeto cuando esté disponible, darle la vuelta con reverse y luego recortar o cortar el array para tener, por ejemplo, los tres últimos. Venga, pues vamos a hacerlo. Hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es, en una constante, meter todas las píldoras, ¿de acuerdo? Ante píldoras va a ser igual al state.source.píldora, ¿de acuerdo? Y aquí repetimos, como no estamos en barra píldora, este contenido puede que esté haciendo un fetching y no esté disponible. Así que ya sabéis que siempre tenemos que tener esa precaución. Entonces vamos aquí y vamos a poner, por ejemplo, un H2 que ponga píldoras recientes, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a decirle, oye, si el objeto píldoras aún no existe porque se está descargando, pues que me ponga, yo sé, un párrafo de cargando píldoras o algo así. Pero si ya existe, entonces sí que podré hacer el map, la iteración de los tres últimos elementos. Entonces vamos a hacer eso, vamos a decirle, igual que hacíamos antes, vamos a hacer type of píldoras. Si las píldoras no están definidas, o sea, si no existe todavía el objeto, le vamos a decir que nos ponga un párrafo de, por ejemplo, cargando píldoras recientes, ¿vale? Sin embargo, si ya existe, voy a intentar esto un poquito así. Si ya existe, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a transformar píldoras en un objeto, vamos a transformar el objeto píldoras en un array en base a su value, que va a ser el ID, ¿veis? Aquí en píldoras. El value, que es 62, vamos a hacer un array en base al ID, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo vimos en su momento, es object.values píldoras, ¿de acuerdo? Con esto ya estamos convirtiendo ese objeto píldoras, este objeto, en un array, ¿de acuerdo? Entonces hemos dicho que lo que tenemos que hacerle a este array es darle la vuelta para que nos ponga por orden más reciente, ¿de acuerdo? Por orden de publicación o de creación. Y queremos solo los tres últimos, pues le hacemos un slice de 0 a, por ejemplo, 3, ¿vale? Y esto es lo que realmente tenemos que mapear, ¿vale? Entonces si yo pongo aquí un punto map y aquí empezamos la iteración y decimos píldora y que por cada píldora nos devuelva, pues vamos a ver, por ejemplo, podemos poner un article
aquí ya sabéis que cuando hacemos una iteración tenemos que meterle la prop key para que React sepa que es un elemento único, es decir, qué elemento es. Y aquí tenemos píldora, perdón, esto es JavaScript, píldora.id. Pues recuerdo que lo que vamos a utilizar es este valor para darle ese número único, identificador único para nuestra píldora, ¿vale? Con esto esta parte la tendremos resuelta. Ahora lo que voy a hacer es que voy a necesitar un link. Si recordáis teníamos un elemento, un componente link. Voy a importarlo para utilizarlo ahora. Voy a hacer import link from. Ahora tengo que salir, estoy en pages, tengo que salir y tengo que irme a components y dentro de components links. Y link simplemente era un elemento, un componente que me permitía navegar, ¿no? Un anchor vitaminado. Y este anchor tenía como prop el href, ¿no? El destino al que tiene que ir. Entonces voy a crear mi link y pasamos vía prop el href. Y el href va a ser aquí dentro de la píldora, la URL va a ser link, ¿de acuerdo? Este es el enlace que tengo que utilizar. Entonces aquí será píldora.link. Perfecto. Y aquí dentro del link voy a poner, por ejemplo, el title, ¿verdad? Es el title. Bueno, aquí como veis el title es title rendered y como tiene acentos y tiene este tipo de elementos tenemos que hacer el dangerously set inner HTML. Entonces vamos a ver, vamos a crear por ejemplo para que se vea claro, vamos a poner un H4, por ejemplo. Aquí dentro, como queremos que vaya el título, tenemos que hacer el dangerously, gracias por esto, gracias por el expander vale. Y aquí tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que meter HTML, ¿de acuerdo? Dos puntos y tenemos que tener píldora.title.rendered, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Píldora.title.rendered, vale. Y con esto ya se estaría pintando un H4 con el título de la píldora. Entonces, por repasar lo que hemos hecho aquí. Bien, hemos creado un H2 que se va a mostrar que va a ser píldoras recientes y entonces vamos a hacer aquí una evaluación, es decir, si el objeto píldoras no está preparado, me va a mostrar un párrafo donde pone cargando píldoras recientes. Si por el contrario el objeto píldoras ya está disponible, cogemos ese objeto, lo transformamos en un array a partir de sus values, que van a ser el ID, le hacemos un reverse para darle la vuelta y que se pongan en el orden que nos interesa, que en este caso es ID más grande, y eso quiere decir una fecha más reciente, y solo cogemos los tres primeros elementos del array. Los iteramos y por cada píldora, por cada elemento que haya, vamos a crear un article que va a tener un identificador único en función del ID de la píldora, ¿vale? Y vamos a tener en un enlace, en un componente de tipo link, vamos a tener un enlace al link de la píldora en concreto y en un H4 vamos a pintar un contenido HTML del title rendered de la píldora y así podemos tener los acentos y demás. Entonces yo voy a actualizar esto, voy a recargarlo, voy a borrar aquí, voy a recargarlo. ¿Veis? Y aquí como veis ya tenemos la etiqueta de cargando píldoras recientes, ¿de acuerdo? Porque aún no están disponibles. Aquí me está dando un error, me está diciendo que el link is not defined. Vamos a ver qué ha ocurrido. Y es que aquí lo he escrito mal, ¿vale? Voy a actualizar, ¿vale? Voy a recargar. Aquí tenemos que estamos cargando píldoras recientes. Ya tenemos el eslogan, tenemos contenido y me sigue diciendo que el link not defined. Esto será, voy a recargar otra vez voy a lanzar otra vez el proyecto, voy a parar el servidor y voy a arrancarlo de nuevo. ¿Veis? Aquí tenemos cargando píldoras recientes. Aquí tenemos ya el eslogan disponible. Y como veis aquí ya se han cargado y ya tenemos disponibles las tres últimas píldoras, ¿vale? Si yo pulso, por supuesto funciona porque es un elemento de tipo link. Y así, por lo menos, evitamos romper nuestro código cuando lo llamamos, por ejemplo, desde la home, que no es el entorno de píldoras, ¿no? Y así podemos tenerlo disponible en un sitio externo. Lo que pasa es que tenemos que lidiar con que no siempre vamos a tener disponible los datos que estamos haciendo de fetching del estado, ¿de acuerdo?
Y bueno, aquí he planteado más o menos cómo podemos hacer la home, es decir, tanto este contenido estático, pero pidiéndolo a través de ACF, como este contenido dinámico, es decir, como en este caso pedir las últimas píldoras recientes. Yo lo que voy a hacer es, voy a ir desarrollando la home, la voy a ir desarrollando de forma estática, ¿no? Es decir, desde este propio componente, porque como os decía al principio del vídeo, yo al final voy a ser el que va a mantener esto y no necesito tener que estar añadiendo estos custom fields de ACF para el contenido de la home, ¿no? Prefiero tenerlo en estático porque el rendimiento es mucho mejor, es más instantáneo, sobre todo para el tema de la imagen, es decir, aquí vamos a tener una imagen. No tenemos por qué estar descargándola cuando la podemos servir de forma local, ¿no? Es decir, no tiene sentido. Entonces, para los próximos contenidos que tengo previsto, porque ahora sabéis que entramos en verano y para la generación de contenido y subir vídeos y demás se hace un poco más complejo. Pero os comento lo que tengo pensado. Lo que tengo pensado es para el próximo vídeo empezar a trabajar con media queries, es decir, con el diseño responsive y con el tema del menú para mobile, donde vamos a volver a trabajar con el state de mi theme, del theme que estoy creando, de nuestra aplicación, y trabajar con esa parte de menú, es decir, cómo mostrar el menú en responsive. Y luego, una vez veamos eso, yo lo que tengo pensado es empezar a picar código en estos días como de vacaciones para tener ya cuanto antes ya el theme totalmente terminado. Una vez que tenga el theme terminado, voy a hacer un vídeo de overview, es decir, un recorrido por todo el theme con todo lo que he hecho, todas las decisiones que he hecho. Aunque ya, como veis, tenemos todo lo más importante, lo hemos visto ya, es simplemente ahora ponerse a picar código. Y después de ese vídeo de recorrido con todo lo que he hecho para ponernos al día, voy a hacer un vídeo donde vamos a trabajar nuestro theme para prepararlo para SEO, ¿de acuerdo? Que ya veréis que va a ser un vídeo súper interesante porque se pueden hacer cosas muy chulas para que sea un sitio muy potente de cara al SEO, pero hay que prepararlo. También veremos cómo meter analytics y cómo dejar preparado ya el sitio para empezar a mandarlo a producción. Y luego otro vídeo mandando el sitio a producción y viendo un poco el rendimiento que tiene y demás, para ya tener todo el recorrido completo de cómo hemos pasado este theme que está exclusivamente en WordPress a un sitio con React gracias a FrontID. Por eso os comentaros esto es para que más o menos veáis cuál es la previsión que tengo, y así si queréis que veamos algo en detalle antes de hacer todos estos vídeos, pues me lo ponéis en los comentarios y yo lo preparo sin ningún tipo de problema. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este punto del vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale a like porque me ayuda a darle más visibilidad al vídeo. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete, y así cuando pueda crear nuevos vídeos y nuevo contenido, la plataforma de YouTube se encarga de avisarte y así lo puedes seguir con total tranquilidad. Y bueno, muchísimas gracias, un abrazo y feliz verano. Hasta pronto.